Hoy es martes 19 de marzo del año 24. Faltan 233 días para las elecciones. 77 días faltan para las primarias. En 288 días liquidamos este año. En 12 días estamos en el domingo de resurrección y a hoy han pasado 193.659 días desde que hace 530 años con 4 meses Puerto Rico comenzó a recorrer su historia como la colonia más triste, más vetusta y más vieja del universo. Son las 5:05 de la tarde y estos son nuestros titulares de hoy. La Corte Suprema de los Estados Unidos esta tarde le dio mano libre al estado de Texas para arrestar migrantes y deportarlos en la frontera misma. Mientras tanto, los fondos federales mantendrán la economía en crecimiento por lo menos 2 años más. El vocero sigue socavando la confianza del sistema electoral. El PIB se opone a la liberación de la permisología. Nadie apuesta al Partido Popular. Es un festival, un derbi de chongo y no aparecen los chavos. Mientras tanto, Wanda Vázquez se queda puyúa al tratar de poner el juicio de ella antes de las elecciones. La campaña primarista tiene muchos pespuntes y se reduce. Vamos ya mismito a analizar eso. Multarán familiares que abandonen viejos en los hospitales. Un cuadro tétrico de ¡qué buena Elena! Las ventas al detal subieron 4.5% en diciembre. Doble vara de la Federación de Voleibol con atletas y entrenadores que juegan para Estados Unidos o juegan para Corea. Ya mismito decimos. A pagar por difamación sí, Pablito Colón, el león fiscalizador. Se acabó el pan de piquito. Si usted usa las redes sociales o los medios para decir barbaridades, el medio responde y usted responde también. Mientras tanto, Trump se canta pelado por la multa de medio billoncito, 450 millones de pesos. Dice que nadie le presta y le van a embargar. Mientras tanto, en manos de la juez Swain, ¿cuánto nos van a espetar en el aumento de la luz? Cuba en las calles contra la dictadura comunista. Hoy tenemos a Javier Vega Villalba, a Fernando Zambrana y a Alan Maccabi aquí en el análisis de todas estas noticias por Noti1. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a esta edición. Ya se conoce que estamos prácticamente en época de Semana Santa. De hecho, de aquí a par de días hay un montón de gente que coge la huyilanga y se va, hace un doble puente con este fin de semana del domingo de Ramos y el próximo fin de semana de arriba de Resurrección. Y a partir del miércoles que viene, de la semana que viene, no esta, ya usted sabe, la Semana Mayor no solamente representa en la apertura de la temporada de playa en Puerto Rico, ya ustedes han visto los récords de calor que se están creando, sino también es un tiempo que nos sacamos el que más o el que menos, sí, se va a la playa, se divierte, pero también hay tiempo para la espiritualidad y las iglesias. Así que es una tradición bella que tenemos. Y como ya va bajando velocidad, esto es como el equivalente de qué decirles, el 15 de diciembre. Ya usted ve que la diapasón va bajando. Pero las noticias continúan y nosotros tenemos el deber de analizarlas para ustedes. La compañera Carmen Jovet acertadamente le prestó la atención que amerita a los números económicos que están bajando. La Junta de Planificación dio sus previsiones. Es un deber que tiene
por ley, económica para lo que es este año fiscal que termina el 30 de junio, FY24, Fiscal Year 24, y el próximo año fiscal que termina en junio 30 del año 25. En ambas situaciones, en ambos escenarios hay crecimiento. Y eso hay que construirlo sobre un crecimiento económico que se dio en el año fiscal 23 y otro crecimiento que se dio en el año fiscal 22. Puerto Rico llevaría 4 años consecutivos con números negros, es decir, con números positivos. La estimada o el estimado de la Junta es 2.8 de crecimiento económico para este periodo donde estamos y que termina en junio 30 y 1.4 en el 25. Usted dice, ¿por qué baja? Porque siempre en los años después de las elecciones baja la actividad económica. No me pregunte por qué, pero generalmente se detiene en algo porque, en primer lugar, hay algún grado de incertidumbre sobre cómo trabajará el nuevo gobierno, asumiendo que hay un nuevo gobierno. En Puerto Rico todo se paraliza el año electoral. Los jefes de agencia se cruzan de brazos, dicen ese bulto que lo corra a otro. Cuando llegan los gobiernos les toma 90 días en agarrar por lo menos 90 días, 6 meses. Por lo tanto, hay una baja. Sin embargo, la Junta nos está diciendo que debido al aumento en los fondos federales, es decir, las inyecciones que ya de los fondos que se están liberando, que ya estaban asignados a distintos proyectos de infraestructura, van a ir increciendo en los próximos 2 años. Y lo otro, obviamente, lo que todo el mundo ya sabe, ha bajado la inflación en ciertos renglones, no en todo. En los alimentos todavía está disparada, en la gasolina todavía está disparada, pero hay una serie de renglones donde hay una baja de inflación. No es lo mismo hablar de una inflación de doble dígito de hace 3 años, después de la pandemia, a una inflación manejable de 3% o menos. Esa noticia, que es buena, hay que analizarla con otra que nos dan las ventas al detalle. Esto lo anuncia Noticel. Subieron 4.5 en diciembre del 2023, que es aproximadamente el doble de la inflación, y 4% en todo el año 23. Estas son estadísticas que da el Departamento de Comercio, de Economía y Comercio. El consumo va a la alza, quiere decir que el consumidor tiene más chavitos para gastar y encima de eso hay confianza del consumidor, porque usted, si usted está pelado, usted no compra o compra mucho menos. Y si usted tiene dinero disponible, entonces hay dinero. Y el índice económico, el índice de actividad económica creció 3.4% en el año 23. Eso usted lo ve en la calle, lo ve. Trata de buscar reservaciones en un buen parador para que usted vea lo que están tasados desde hace rato. Estamos en pleno spring break. Los hoteles están prohibitivos, pero aún así la gente está yendo y se van al litoral y mientras más arrecia el calor cuaresmal, más dinero va a correr en la economía. Así que esas son las noticias. Ahora, vamos a advertir 2 cosas. Estos números son preocupantes. Primero, ustedes oyeron a Carmen y a su entrevistado hablar de lo que yo hace tiempo denominé, hace más de 2 décadas, el Puerto Rico abandonado, el Puerto Rico vaciado. Y Carmen está alarmada, como están alarmados los alcaldes de los 15 o 16 municipios costeros del sur. Pero no es solamente ahí. Eso incluye los 22 de la cordillera.
Si usted suma esos 22 a los 12 o 15 municipios del litoral sur, estamos hablando de que 37 municipios de la cordillera hacia el sur están vaciándose. No hay jóvenes, no hay mano de obra, no hay oportunidades de empleo. Y ahí es donde viene el caso de la otra noticia que le vamos a empatar, el abandono de los viejos, que es en realidad la gran tragedia. Mire, ese proyecto que se llama el Estado Libre Asociado en Puerto Rico quebró y nos ha dejado con 6 millones de habitantes de puertorriqueños que viven en los estados, 3 millones que viven aquí en la isla, y de esos 3 millones, casi la mitad de la población es viejo. Y esa noticia hay que empatarla con lo que nos dice la prensa, que es realmente triste, triste, triste. La legislatura, esto es una nota de Noticel, está considerando penalizar y multar a los familiares que abandonan los viejos en los hospitales. Usted sabe que el Departamento de Familia y la Asociación de Hospitales están histéricos porque los viejos no se abandonan, los dejan allá sin seguro, sin apoyo. Y a pesar de que en Puerto Rico hay una Carta de Derechos de Adultos Mayores, esto es una ley que se aprobó, la ley 121 del año 19, sencillamente cuando abandonan a un viejo se prenden todas las alarmas en el hospital. Y hay una legislación que me parece que es más que razonable, que probablemente le dé facultad al hospital, si a las 72 horas de ingresar no aparece un familiar, el hospital y tiene que llamar a familia para nombrarle un tutor y un defensor. Los números son espeluznantes, no solamente por el número de viejos abandonados, sino también por el número de personas mayores de 60 años que hay en Puerto Rico, que ya se aproximan al millón, 1 de cada 3. Son casi el 29% de la población. Y para el año 30, los mayores, como yo, vamos a ser el 35% de la población de Puerto Rico. El 35%, mayores de 60 años. Ahí no están los que ya están en los 50 picando alto, que sería, eso lo subiría a 40 y pico por ciento. Y esa estadística hay que empatarla con otra que discutíamos ayer en las noticias, donde nos señalan que hay un estudio, creo que esa noticia salió el sábado, un estudio nos dice que anticipan una crisis de salud antes de que termine la década, en 5 o 6 años, porque el 55% de los médicos especialistas que hay en Puerto Rico se van a retirar y no hay quien los reemplace. Y eso básicamente en los números fueron espeluznantes. Lo que quedaría en Puerto Rico para finales de esta década son 15 neumólogos, enfermedades, asma, COPD, todo tipo de enfermedad, pulmonía, todo del pulmón, 15 para 1 millón de viejos, y se necesitarían 181 neumólogos. Quedarían en la isla de aquí a 5 años 85 cardiólogos, 85 para 1 millón de viejos, y se necesitan no menos de 265. Esa es la isla abandonada. No es los viejos. Con el dolor que nos cuesta separarnos
del terruño, de la patria, de nuestros hijos, de nuestros nietos. También hay un dolor enorme de aquellos hijos y nietos y hermanos que tuvieron que emigrar a los Estados y que tienen que separarse de su familia porque el Estado Libre Asociado que apoya el huevito y los escuincles del Partido Popular, lo único que es una fábrica de miseria y un repositorio de viejos en fila para morirse. Eso es lo que nos han dejado. La generación que ayudó a construir a Puerto Rico separada completamente y segregada de sus familiares. Por eso que les digo, estas son noticias, no son los chismes, no son los chismes a dónde vamos, esta es la noticia. Y eso nos deja nuevamente con un Puerto Rico que se va destruyendo todos los días. Los que están en la isla no lo ven porque ya tienen callos emocionales. Ya sencillamente se acostumbran. Bueno, ese es el peso, la rutina. Pero el que va y viene sabe la rapidez del deterioro. Y hay que también decir, muchos de los viejos están enraizados. Ahí está su vecino, su casita. Entonces los jóvenes o los que están en los estados no pueden venir porque las propiedades en Puerto Rico están en unas cifras estrambóticas, o sea, que no guarda relación. Nunca en la historia el valor de la propiedad en Puerto Rico había cotizado tan alto como ahora. Y entonces a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes y que quieren regresar se les hace imposible porque se fue del mercado el precio. Y esa es la noticia más terrible que tenemos para hoy y para analizarla para ustedes. Por eso es que yo les digo, aquí nos especializamos, no es en decir catastrofismo. Los que somos cristianos de corazón, no de la iglesia, sabemos que hay que ser optimistas, que Dios provee, que Dios va a salvar a Puerto Rico de alguna manera, pero el milagro lo tenemos que empezar nosotros con el cambio de actitudes. Y eso no es fácil decirlo ni hacerlo. Es por eso que les digo que aquí hay dos fechas que tenemos que velar. Y es el tema que vamos a coger ya mismito. Cuando empecemos la segunda vuelta, voy a analizarles dónde estamos en términos de campaña. Pero hay dos fechas. El 2 de junio, que es la primaria. La primaria lo que se van a jugar son puestos políticos. Y luego la elección en noviembre. En la elección de noviembre, Puerto Rico se juega su futuro. Y no estoy hablando de su futuro ideológico. Estoy hablando verdaderamente de su futuro. No meramente de los próximos 4 años. Los resultados de esta elección pudieran determinar o predeterminar ya el resultado del 28 o el resultado del 32, dependiendo cómo caigan las fichas. Y esa situación, pues es lo que vamos a analizar cuando regresemos. Hay otra nota también hoy que quiero compartir con ustedes, además de esta situación de los viejos y cómo estamos. La jueza Taylor Swain, y esta es la portada del Nuevo Día, promete considerar a los ciudadanos en el juicio de la quiebra de energía eléctrica. Y ya pautó lo que se llama una reunión, una vista de ómnibus de todos los asuntos pendientes para el 11 de mayo. Si usted coge esas dos determinaciones,
ya usted sabe, la juez va a aprobar el plan sujeto a los cambios que le ponga. Y obviamente va a considerar que no es lo mismo espetarnos 10 chavos, 7 chavos, que 3 o 4 chavos por kilovatio hora. O eso es lo que quiere decir. Pero para aquellos fabricantes de miseria que le venden a ustedes jabón, pompas de jabón, aquellos vendedores de humo que le han contado todo el tiempo que deuda no hay que pagarla, que la deuda la van a pagar los ricos, que van a echar para atrás el plan. ¿Sabe qué? La jueza, la Junta de Control Fiscal, quieren cerrar el capítulo de la quiebra y lo van a cerrar sobre nuestras espaldas. Que a lo mejor no son 10 chavos ni 7 chavos, a lo mejor son 3 o 4, pero a los jubilados de energía eléctrica nosotros lo vamos a pagar en nuestra factura mensuales, el cargo legado. Y lo que se haga en términos de las mejoras o lo que hay, y el pago de los bonistas, que va a ser como 2.500 millones, nosotros lo vamos a pagar con ese ajuste de deuda. Aquellos que los engañaron a ustedes diciéndole que no teníamos que pagar la deuda, los engañaron. Es lo que dice hoy el gobernador. Habría que estar loco para pedir que la juez eche para atrás todo lo que se ha avanzado, y esa es la que hay. No es lo que nos gusta, no es lo mejor, pero es el resultado de un gobierno que nos los dejaron en quiebra. Así que con eso hacemos la pausa. La prensa de los balances de los donativos y de las campañas políticas. Eso es una parte ínfima de lo que es una campaña política. El dinero no lo compra todo. Y después de todo, si usted va a considerar cuál es el sector que más dinero tiene en Puerto Rico, es el sector del independentismo, que tiene todos los medios de comunicación haciéndole propaganda. Y eso vale millones y millones y millones y nunca se reporta. Pero aparte de eso, expuestamente esta es la realidad. Al día de hoy, el gobernador ha recaudado 5.3 millones. Eso es de esperar. Tiene el poder ejecutivo. Ahí es donde se reparte el bacalao y va a haber mucho inversionista político. Jennifer González, 1.1 millones. También. Eso se le va a ir en nada. Al paso que Jennifer González está quemando combustible, se le va a ir, pero en un santiamén. Va a tener que subir. Entre los dos tienen 6.4 millones. De ahí, el diferencial es abismal. Jesús Manuel Ortiz, 55,000. Juan Zaragoza, 135,000. Fíjense qué interesante. Jesús Manuel Ortiz es el favorito a ganar la primaria y tiene 3 veces menos ingresos y donativos que Zaragoza. Eso tiene una razón. La razón no es que Jesús Manuel sea un genio, sino que Zaragoza es de la alta alcurnia y por lo tanto tiene más acceso al billete que lo que tiene Jesús Manuel. Después viene Juan Dalmau con 45,000. Juan Dalmau no necesita mucho dinero. El PIB toda la vida ha corrido campañas frugales y con poco dinero. Y Javi Jiménez, que tiene 5,000 y tampoco necesita porque tiene las iglesias. Javi Jiménez hace campaña en las iglesias. No hace campaña, no necesita los billetes. Ok, ¿qué significa eso? ¿Dónde estamos? Bueno, como les decía, vamos a empezar repasando. Estamos
a 77 días de la primaria, pero no son 77 días. ¿Por qué? Porque está Semana Santa en el medio. Y por lo tanto, estamos escasamente a 9 semanas. Regresamos de Semana Santa el 2 de abril. Lo que queda de campaña primarista son 62 días. Eso es lo que queda. Eso quiere decir que tanto Zaragoza como los candidatos del PNP, que están de acuerdo a las encuestas, uno gana uno y otro gana otra, tienen que echar el gesto. Pierluisi puede guardar 4 millones y gastar 1 millón uno a uno, porque él, al tener lo que se llama el bully pulpit, al tener el foco de la gobernación, no necesita gastar tanto y tiene que guardar para el pareo. Número 2, jondeados en donativo los candidatos del Partido Popular, 180,000 entre los dos. De hecho, el huevito tiene más, porque de nuevo, por la razón de Zaragoza, los blanquitos le dan a los blanquitos. De eso que se trata, es de la loza, de la alta alcurnia, de lo que es la casta, de lo que es, ¿verdad? Toda esa casta de empresarios colonialistas que apuestan a que el huevito es la gran esperanza blanca. Claro, no contaban con la derrota que sufrió el sábado pasado. Pero es increíble que el huevito se chupó 550,000 pesos en donativo y no dio ni un centavo para ayudar a su partido a ganar la primaria demócrata. O la primaria no, la elección demócrata. 4. Semana Santa, en efecto, pone las campañas en suspensión animada. Ya todo el mundo lo que está pensando es en el traje de baño, en si van para el cine, para qué playa van, para qué avión cogen, si se van para España, si se van para Orlando o para Nueva York. Eso es lo que hay. Aquí no va a haber cabeza para nada político hasta después de Semana Santa. Después vienen los números de economía, son buenos. Todos los días están saliendo. Son números buenos. Eso fortalece al gobernador. El caso de Wanda Vázquez se va a ver. Ella esperaba que se viera antes para formar un circo diciendo de Pierluisi y todo eso. Se va a ver el año que viene. Eso quiere decir que no va a ser un factor. Y la estrategia de defensa pues tendrá que cambiar dramáticamente. El caso de Irizarry Pavón va a obligar al Partido Popular a tener que escoger entre la alcaldesa Frese y Fulquet. Eso quiere decir que tienen que llevarlo o por consenso o llevarlo a una primaria interna o a una selección interna. En el PNP hay extremo malestar con Rosachelli por la puercada que hizo el sábado y por Betito Márquez. Esos son dos municipios que están en ascuas para el PNP. Al igual que el distrito de Bayamón, porque ahí es donde tiene su fuerza Jennifer González. La Mogolla luce bien apagada. Si la Mogolla va a hacer un esfuerzo por llegar a ser la segunda fuerza, no muestran mucho interés tampoco. Javier Jiménez no necesita chavo, como les digo. El huevito salió trasquilado. El otro aspirante, Luis Javier Hernández, abandonó su municipio que dejó quebrado, perdió frente a Jesús Manuel Ortiz la presidencia, perdió la elección demócrata y aspira a sustituir a José Luis Dalmau. Esa es la que hay. ¿Quién va a ganar? Me parece a mí, la primaria en el PNP,
nobody knows. Yo pienso que en este momento los vientos están a favor del gobernador. Pero, como dice nuestro filósofo residente Alex Delgado, las noticias cambian. Y en una campaña primarista cambian en un santiamén. Nadie sabe. En el lado del Partido Popular pienso que la primaria favorece a Jesús Manuel Ortiz. Y van a terminar los dos pelados. Porque yo no veo, nadie apuesta. Es un team of losers. Y ahora, después del resultado de la elección demócrata, menos apostadores van a dar dinero para el Partido Popular. Eso es como yo lo veo. Tengo en el estudio a Javier, a Fernando y a Alan. Javier, vamos a empezar contigo, que eres el presidente de panel. ¿Qué te parece todo esto? Dale al botón. Sí, estoy aquí. Saludos, Luis. Saludos a Alan, que está aquí sustituyendo a Tony. Hace mucho tiempo que no compartíamos panel. Tony anda en algún lugar por Europa, el Mediterráneo. No, y el fin de semana que se perdió Tony en términos de política, yo sé que estaría loco por estar aquí comentando. Y Fernán todavía no ha llegado a cabina. No te extrañe que Tony nos esté escuchando, porque tú puedes oír a través del app de Noti1, se oyen en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Eso es así, eso es así. Mira, Luis, analizando todavía los eventos del fin de semana, yo creo que sin duda alguna, ustedes lo discutieron ayer, ¿verdad?, en profundidad, pero me parece que el grupo del gobernador Pedro Pierluisi sale fortalecido, ciertamente. Cuando tú te arriesgas a tener una elección en la cual el Partido Popular está movilizando, o en teoría podría movilizar sus 41 alcaldes para tratar de dar el golpe, básicamente, y llevarse esa elección interna del Partido Demócrata, y tú reaccionas a eso, llevas una movilización mayor y más amplia y das una pela, como fue lo que se dio el sábado allí. Y cuando tú escuchas a la oposición quejarse nuevamente con el libreto del alegado fraude, a pesar de que ninguno de los observadores, ninguno de los funcionarios que estaban allí presentó una querella oficial, ni levantó en acta alguna que hubiese alguna irregularidad en el proceso, pues eso es lo que se han dedicado a tratar de minar la credibilidad del evento, ya que no quieren hablar y discutir que sus propios funcionarios, alcaldes y otros funcionarios electos que estaban en la papeleta el sábado, porque estaban allí corriendo como delegados, corriendo como para la presidencia, la vicepresidencia y para otros puestos, recibieron un cantazo todo, y al final del día es un golpe político fuerte que recibe el Partido Popular ahí, y deja nuevamente claro que el PNP tiene mejor movilización que tienen los populares, tiene más entusiasmo que lo que tiene el Partido Popular, tiene una mejor estructura que lo que tiene el Partido Popular, y al final del día, cuando tú miras los números que discutiste sobre los recaudos, cuando tú miras los recaudos de Pedro Pierluisi, 5 y el millones. Resultado demócrata encima de eso, que es performance. ¿Cómo? El resultado demócrata, que es un resultado de pista, o sea, es un performance, te mide la capacidad de movilización y de inspiración de los partidos. No, y eso sin contar que el PNP está compuesto por demócratas y republicanos. Y la mayoría son republicanos. Que hay muchos republicanos que dijeron, mira, yo no voy a votar, aunque eso sea una elección interna, yo no voy para allá. O sea que el PNP estaba movilizando solamente parte de lo que es su fuerza electoral para esa elección. Y cuando tú lo comparas entonces con otros partidos como es el Movimiento Victoria Ciudadana, que hacen unas asambleas alrededor de la isla y terminan en una actividad este fin de semana también, el mismo sábado, que eso daba pena. Los visuales y las fotos de esa actividad daba pena. Y que tú estés escogiendo candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes, y la cantidad total de votantes sean alrededor de 1,100 votantes, pues te deja saber a ti
que ciertamente el partido que está más fuerte en este momento es el Partido Nuevo Progresista y no hay duda sobre eso. Yo les puedo decir una cosa. En términos de óptica, no puede haber un peor momento para el Partido Popular. Es un Partido Popular que al inicio del año electoral ha sido derrotado. Alan. Definitivamente, primero Luis, saludos a ti, a la gran audiencia de La Mirilla, un privilegio estar aquí hoy martes y bien contento de volver a estar con Javier, que en los inicios allá en otro lugar fuimos por muchos años panel de los miércoles, también aquí a nuestro querido amigo licenciado que está aquí compartiendo con nosotros. A Fernando, ya está aquí con nosotros, ya está listo. Así que, pues mira, él es como Breida, el coge Uber. Ah, sí. Que es como Breida, que viene en Uber. Sí. Luis, este fin de semana estuvo interesante. El velorio de la Mogolla allá en Morovi, muy interesada la prensa por algo que no sucedió nada. Y por otro lado, el contraste de la votación. Yo soy republicano, pero estoy muy contento que el grupo demócrata hizo una labor magistral. Felicito a tu hijo, a Luis Daniel Pernas, él y Emma y todo ese grupo de jóvenes, movilizar más de 10,000 personas, 8,000 y pico votando, de 2,000 y pico que votaron en hace 4 años a lo que se logró 4 veces. Yo creo que Charlie inclusive debe estar bien contento de lo que se ha logrado, que él es parte de todo ese proceso y me encanta ver que el PNP y el movimiento estadista mantiene el control como debe ser. Un partido que tenía una candidata a vicepresidenta comunista que no cree en esto y lo dijo así, un candidato a presidente que no cree en esto y que luego de coger una paliza ahora quiere hablar de fraude. Es la segunda paliza, Jesús Manuel le dio la primera, es un casi ganador siempre. El papel que este grupo de jóvenes desempeñó en beneficio del movimiento estadista es muy bueno. El movimiento estadista está en su mejor momento. Ahora lo que hay que hacer es lo propio en el Partido Republicano y llevar ese entusiasmo. Vamos a ver cómo termina después de la primaria. A ver si termina maltrecho. Eso es así, pero este eso resultado depende del estilo ayudó, que se use en la primaria. Este resultado ayuda mucho a los candidatos a comisionados, ya que el huevito ya se derrotó. Él dijo que marzo era noviembre y ya está derrotado. Así que igual Pedro Pierluisi, yo creo que para el PNP, para el gobernador y para mucha gente el sábado fue un día importante, pero muy en especial, aunque soy republicano, para el movimiento estadista. Bueno, Fernando. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Alan. Placer estar aquí de nuevo con ustedes y particularmente con Alan. No es que te quiera menos, Javi, lo que pasa es que Alan no lo veo mucho. Mira, pues Luis, de hecho yo estuve ayer sábado, yo era observador y con mucho orgullo lo digo aquí de tu hijo en la mesa de Humacao y fue una experiencia bien interesante. Todo empezó fluyendo bastante bien y de repente llega ese gentío que yo ni me lo podía creer. Una ola. Sí, o sea, una cosa brutal. Te tengo que decir, para no seguir hablando de lo mismo, repitiendo lo que ya los colegas han dicho, explicado muy bien, del efecto político que tuvo esta Asamblea General el sábado. Pero allí habían muchos observadores llevados por el presidente de la Asociación de Alcaldes, que fue candidato para ser presidente del Partido Demócrata, el Popular, Luis Javier Hernández. Y yo sabía quiénes eran y todos sabíamos quiénes eran porque estaban vestidos de blanco. Y eran bien visibles en la mesa. El resto de la gente vestida de azul, de otros colores. Ellos estaban vestidos de blanco. Allí no hubo ni una sola queja que llegara a mayores. El proceso fue transparente, los votos se contaron a mano, a palito limpio como se hacía antes. De hecho, nuestra mesa fue la última que salió a las 7:30 de la noche, nos queríamos morir. Pero fue una elección transparente. Eso de la firma es por requisito del Partido Demócrata Nacional. No fue un embeleco de aquí para carpetear a nadie, porque si alguien tiene tiempo de revisar 8,000 papeletas para compaginar y comparar cómo son las firmas que están en esas papeletas con cómo están las firmas de registro electoral, si tienes acceso al registro electoral de la persona, de todas las personas en Puerto Rico, pues tienes mucho tiempo en tus manos. O sea, deberías buscar algo mejor que hacer. Estás aburrido. O sea, que allí carpeteo no había, no me vengan con ese cuento tampoco.
Y se hizo un trabajo con mucho cariño. Y a mí me comparto lo que Alan dijo, de que me alegra mucho de que sea el PNP ahora el que tenga el control de los dos capítulos puertorriqueños de los partidos nacionales. Y tenemos una oportunidad dorada. El movimiento estadista tiene una oportunidad dorada que no puede dejar pasar, de utilizar ese control para llevar un mensaje claro e inequívoco de lo que los puertorriqueños en su mayoría quieren, que es ponerle fin a la colonia. Sin esas voces que a veces han sido las que gritan más duro en el cuarto porque por años habían tenido control en el Partido Demócrata o diluían el mensaje del estadista que estaba en el Partido Demócrata, de que no, el estatus no está en hecho, vamos a dejarlo así. Pues eso se acabó. Y yo tengo mucha esperanza de que esto haga una diferencia. Y fue un simulacro para lo que va a pasar en las primarias y fue un simulacro para lo que va a pasar en noviembre. Y eso te deja saber a ti que si el Partido Popular no logró movilizar más personas para allá, es porque no tienen ni la gente interesada, ni los chavos para moverlo. Bueno, Porque esto es lo que, como le digo, o sea, son varias noticias terribles que reciben. No solamente que todavía a la altura de abril van a tener un lío con, no tienen un candidato certero o confirmado para Ponce. Tiene el lío de que no pueden recaudar dinero, están pelados, y tienes el lío encima de eso de que pierden una elección menor, pero la pierden, que muy bien podían haberla arrasada con 41 alcaldes. Si el Huevito hubiese puesto 100,000 pesitos, 50,000 pesos de esto, y yo lo hubiera tomado como una primaria, 10 pis y a lo corre. mejor distinto. A lo mejor hubiera sido distinto. No, pero también él escribe horas antes del evento, que era un evento inconsecuente. Yo lo vi allí besando y abrazando a todo el mundo que se le acercaba, haciendo política allí en un área. El gran perdedor de ese evento fue él, pero les traigo otro detalle. O sea, hay otra noticia. Ustedes podrán decir lo que les dé la gana, de que en la asamblea de Victoria Ciudadana había más sillas que delegados. O sea, habían sillas vacías. De hecho, las sillas vacías votaron. Pero eso no es el tema. El tema es que en la medida en que se refrende a Ana Irma Rivera Lacén, ya sea como candidata, ¿verdad?, de la Mogolla, o cuando pase, si el tribunal lo echa para atrás, que el PIB la tenga que adoptar como su candidata, que lo pueda hacer, ¿ok?, sustituirla. Obviamente eso no es bueno para el Partido Popular, porque todavía quedan miles de independentistas en el Partido Popular que cuando tengan a Ana Irma, que ha sido una mujer competente, yo no estoy de acuerdo con muchas de sus cosas, pero ciertamente es una de las mejores senadoras que hay, van a tener que pensar si pensar por el Huevich o votar por Ana Irma. Y yo les digo, that's not good news either. Y te voy a dar otro ángulo en términos de otra lección de lo que se vivió el sábado y el contraste entre las dos asambleas y el Partido Popular. Tú tienes un relevo generacional también en el PNP que se está dando poco a poco y que ahora mismo tienes a Luis Dávila Pernas como una de las caras que está al frente de ese relevo generacional. Mientras tanto, o sea, y para comparar, la elección del sábado que tenía Luis Dávila Pernas y a Emma Marrero como candidatos a presidente y vicepresidente de la reorganización interna del Partido Demócrata llevó más personas a votar que la elección para la presidencia del Partido Popular Democrático entre Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz. Oye, yo no había visto ese ángulo, ¿es verdad? Y no es que llevó más, es que llevó muchísimo más. Y la gente, o sea, estamos hablando de 8,000. Aquella elección se ganó por, creo que fueron 2,000 votos por uno, 2,000 a 2,000. Yo creo que fueron menos de la mitad de votantes a una elección por la presidencia del Partido Popular que lo que fue a esta elección, Javier, para la reorganización interna del Partido Demócrata. En Orocovis, en una elección a representante, en un sustituto, votaron 90 personas en el Partido Popular. Exactamente. Tienes eso.
Nuevamente, compáralo con lo que son las del MBC, compáralo con lo que hizo el PIB, una reorganización interna como siempre lo hacen por dedo y no se sabe Para ni cómo resumir, será la votación. Mira el dinero que recogen los populares versus los demás. Entonces tienes al Partido Popular que por segunda ocasión tratan de demostrar una fuerza, no lo pudieron demostrar en su propia organización para la presidencia del partido, no lo pudieron demostrar ahora para la elección interna del Partido Demócrata, y tienes entonces el primer cantazo fuerte que recibe Pablo José, quien dio un flip-flop 3 veces sobre qué era lo que pensaba de esta elección. Por lo bajo se iba y hablaba y decía que para ganar en noviembre el primer paso era ganar en marzo. Luego se fue al periódico Metro, dio una entrevista y lo echó para atrás y que era inconsecuente. Pero entonces el sábado estaba allí, como dice Fernan, que Fernan lo vio y estaba abrazando a todo el mundo y estaba buscando movilizar. Así que el flip-flopping de Pablo José empezó, cogió su Déjame primer hacerles cantazo. una pregunta. ¿Hoy hizo calor ahí? En Puerto Sí, el Rico. día de hoy ha sido de verano. Pues les tengo noticias del municipio número 79 de Puerto Rico. Esta noche, la temperatura en Kissimmee será 47 grados. ¡Sufran! ¡Qué arpía! rico! En casa de Luis Dávila hoy hay 47 asopado con grados. gandules. Muchachos, es día de asopado. Así que vamos a regresar. ¿Cuántos legales? Uno por uno. Vamos a empezar con el primer caso legal. Ya se sometió ante la juez Swain toda la evidencia, toda la prueba pericial, todo el testimonio, todas las quejas, lamentos en contra del plan de ajuste fiscal de energía eléctrica. La jueza lo acogió, ahora se sentará a mirar los detalles y la jueza puede, como le digo, rechazarlo completo, que es altamente improbable, modificarlo y ajustar distintas partidas. Lo que sí aquí es que la jueza promete considerar a los ciudadanos en el juicio de la quiebra, pero a final de cuentas son los ciudadanos los paganos. Empiezo contigo, Fernando, porque esto es totalmente contrario a lo que nos ha dicho la prensa y la UTIER y todos los expertos de la prensa que son de la UTIER, que aquí no había que pagar la deuda, que esto lo iban a echar para atrás, todo ese tipo de cosas. Fernando. El propósito de una quiebra es hacerle justicia a todos los acreedores mientras que se le pueda dar la oportunidad al deudor, o sea, a la persona que radica quiebra, a reorganizar sus finanzas. Ese es el propósito principal. Y eso es lo primero que si tú coges una clase de derecho de quiebra, eso es lo primero que te explican. El propósito de una quiebra no es castigar a un acreedor que tal vez pues dio un préstamo leonino. Leonino quiere decir con unos términos que nada más lo ponían en ventaja a él y en completa desventaja al que cogió prestado. No es para castigar tampoco al que debe, o sea, no es un proceso punitivo. Y tampoco es para favorecer a ciertas partes más que otras. O sea, es para que se haga justicia. Con ese concepto básico y sin ponernos muy técnicos, porque dentro de las quiebras hay muchísimas reglas y hay diferentes tipos de deuda que llevan diferentes prioridades de repago. Pero lo cierto es que las que se tienen que repagar se repagan o al 100% o una fracción de ellas. Y vamos a entender que el sujeto de la quiebra, el sujeto, o sea, es el quebrado. El quebrado no es el abonado de energía eléctrica. El quebrado es la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro. Vamos a entender eso. Los bienes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es medio raro porque en los casos de quiebra siempre se habla de la creación de un estate o de un caudal, o sea, un grupo de bienes que son del deudor, del que debe los chavos. Y lo que se resuelve a través de la quiebra, pues dice qué se va a hacer con esos bienes, cómo se va a repartir el bacalao entre toda la gente a quien se le debe dinero. Cuando se decía la deuda no se debe pagar hasta que se audite, mire, yo no he visto un solo proceso de quiebra donde se audita una deuda. Punto. Disparate. O sea, con una diferencia, aquí no se pueden vender los bienes, porque eso es parte
del sistema eléctrico de Puerto Rico. Por lo tanto, lo que se puede ignorar es lo que se llama las facturas futuras, Claro, es decir, lo que usted y yo pagamos. Entonces, ¿Bien? tiene otra consideración. Tú no puedes decir, otra consideración. Las partes que tenían interés en que la deuda se auditara o impugnar la validez de alguna especie de reclamación han litigado hasta la saciedad por un periodo de ya, me imagino que ya creo que vamos por 6 o 7 años desde que se radicó el capítulo, el proceso de quiebra bajo el título 3, creo que es capítulo 3. Título 3 de la ley promesa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo eso se ha litigado y se ha resuelto. Ahora lo que la jueza tiene que decidir es si el plan de ajuste es uno que cumpla con esos preceptos principales de la ley de quiebra, que es un balance, hacer un balance entre las necesidades del que debe, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, a fin de cuentas la terminamos pagando todos nosotros porque somos consumidores de ellos, y la gente a quien se le debe. Y el que te diga lo contrario, solamente te está tratando de vender un sueño. ¿Y saben qué? Este es el resultado de décadas de mala administración. Y cuando el gobernador dice que hay que estar loco para decir que se declare, sencillamente se desestime el plan de ajuste y la quiebra. Pues que él tiene bueno, la alternativa es que los tribunales, la autoridad quedaría expuesta a todo tipo de demanda y embargo, y los bonistas tendrían derecho a tener y a nombrar un síndico a cargo de todo eso. Esa es la que hay, Javier. Y además de eso, pues entonces se tendría que pagar toda la deuda. No es que no se pagaría nada de la deuda como pretenden algunos, No, es que son se tendría que pagar 500 pesos. Toda la deuda. Millones. Y si estamos ahora tomando en consideración que bajo el plan de ajuste se dejaría de pagar un 80%, o sea, recorte a los bonistas y a la deuda sería de un 80%, se pagaría solamente el 20%. Cualquier aumento que eso genere, si se desestima la quiebra, se tendría que pagar 5 veces más en términos del aumento versus si se aprueba el plan de ajuste. Y me parece a mí también, Luis, que el gobernador está en lo correcto cuando se le ha preguntado sobre la alternativa que ha presentado Jennifer González de que se utilice dinero del Fondo General para pagar, ¿verdad?, lo que sería el pago de la deuda si se aprueba el plan de ajuste, pero que se anunciara previo a que se aprobara el plan de ajuste. Lo que generaría sería simplemente que los bonistas dijeran, espérate, si puede sacar dinero de allá para pagar, pues entonces que nos pague más. Que me pague todo. Y me pague entonces todo lo que me debe, o por lo menos una cantidad mayor al 20%, que es lo que ahora se está llevando a través del plan de ajuste, o se está proponiendo a través del plan de ajuste. Así que me parece que la estrategia que ha llevado la Junta en conjunto con el gobierno para la aprobación de este plan de ajuste es la correcta, que va a tener un efecto a corto plazo hasta que llegue quizás las eficiencias que se espere que lleguen en el sistema, pues sí, pero la alternativa a eso sería pagar muchísimo más de lo que estamos pagando si se aprueba el plan de ajuste. Completamente. Y esto, Alan, se está cayendo. O sea, cuando la juez le dé la bendición a esto, se acabaron 7 meses, se acabaron las promesas, no, se acabaron los embustes que nos han puesto por ojo, nariz y boca todos los días. Todo lo que ha reportado la prensa está mal. Ya tú vas a ver. Definitivamente, y la realidad es que si algo ha tenido bueno el que tengamos una junta de control, porque no es de supervisión como debió haber sido, y que tengamos la ley promesa, es que se pudo negociar, y una deuda que era inmensa, que inclusive si se utilizó mal, eso fue problema de quienes permitieron eso, se debió haber pagado completa y no se debió haber pedido si no se podía pagar, pero tienen la oportunidad de poder negociar y negociar muy bien, porque la realidad es que lo que se está bajando a la deuda es increíble, más aún todo este tiempo Puerto Rico que no ha tenido que pagar la deuda
le ha podido dar dinero para otras cosas positivas que se han podido hacer en Puerto Rico, pero al final es igual que Javier, yo sé que coincide conmigo, los préstamos estudiantiles, yo creo que el que coge un préstamo estudiantil tiene que pagarlo y no se ve bien pues que venga ahora alguien a quererle regalar cosas cuando ya tanta gente como yo en particular los pagué, y cuando los tomé fue pensando que los tenía que pagar, y yo creo que la gente cuando toma prestado tiene que tener compromiso. Claro, estas uniones independentistas socialistas de cartón que lo único que quieren es chupar y vivir del gobierno, les encanta quebrar a los gobiernos a cuenta de ellos seguir sacando, y mientras hayan gobiernos socialistas que se presten a estar dándole los dineros a estas personas a cambio de conseguir votos, que es lo que me da pena a veces en el PNP, porque el PNP no va a conseguir ningún voto de estas uniones ni de estos grupos comunistas de izquierda radical, y siempre se le están arrodillando a estos grupos cuando la realidad es que usted tiene que trabajar para el bien común, para todos, no para grupos que nunca al final los van a apoyar ni van a estar para ustedes. Pero qué positivo y qué bueno que inclusive el gobernador ya indicó que no se va a meter la mano en el bolsillo para estar pagando estas cosas, porque no le corresponde al gobierno hacer esto, porque sería muy impropio. Pero por otro lado, el pueblo Vamos tiene... a ir a otro tema. Hoy la prensa saca, el Partido Popular básicamente, que hay, y la Asociación de Maestros, que hay 90 empleados de confianza en el Departamento de Educación, que más o menos, ¿cuántas regiones son? 12 regiones educativas. Estamos hablando de ¿cuánto? 8 por región educativa. Y que gastan $700,000 en nómina al mes. Que si usted lo multiplica, pues está hablando de 8 o 9 millones en nómina al año. ¿Saben cuál es el presupuesto de educación? 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares. Un presupuesto de empleados de confianza de 8 millones de dólares versus 3,000 millones de dólares es .0003 bicicletas. Pero han formado un escándalo, oiga, porque es que no tienen de dónde agarrar. Zambrana, vamos a ir por ahí. Luis, el Departamento de Educación de Puerto Rico es la agencia más grande de este gobierno. En parte por eso, pues ha tendido a ser bastante ineficiente, o sea, si miramos su historia, porque el control central de un organismo de ese tamaño es muy difícil cuando lo que se hace día a día se hace en los contactos que tienen los maestros con los estudiantes. Por ser el más grande, es el que mayor presupuesto tiene. Entiendo que es uno de los que más fondos federales recibe, si no el que más fondos federales recibe, por el sinnúmero de leyes federales que conceden beneficios para adelantar la educación pública en los Estados Unidos, incluyendo obviamente el territorio colonial de Puerto Rico. Y tú necesitas un equipo de trabajo que esté dispuesto y motivado a trabajar, o sea, hacer lo que tiene que hacer allí. Aquí cuando hay un sueldo que sobrepasa, no sé ni cuánto es la cantidad para que la gente se escandalice, pero tal vez es de 5 o 6 mil dólares al mes, rápido la gente empieza a gritar. Y la realidad del caso es, nadie ha hablado de qué es lo que, o sea, de qué es lo que hace ese empleado de confianza y con lo que tiene que bregar a diario. O sea, mucha gente no aprecia de que, o sea, piensan, sí, eso es patronazgo, pero no saben que el empleado de confianza no tiene horario, que a veces tiene que trabajar fines de semana, sábados y domingos, y largas horas, resolviendo problemas que hay dentro de la agencia, y particularmente una como el Departamento de Educación, porque las escuelas no desaparecen los fines de semana. O sea, y para eso pues se tiene que dar una justa compensación. Oye, cuando los empleados de confianza del Departamento de Educación, que han estado ahí toda la vida en la misma cantidad o cantidades superiores, es el tema de la banderilla de turno y no un escándalo de corrupción, no un escándalo. Ya ustedes saben que la oposición tiene serias dificultades en buscar algún carimbo que le puedan poner al gobernador. Luis, te voy a añadir algo más. Cuando se empezó a implementar el plan de clasificación uniforme del gobierno, efectivo el 1 de enero del año pasado, se hicieron una serie de revisiones salariales para ciertos puestos que estaban cobrando
menos de de la media que se cobra en la empresa privada, con el propósito de que el gobierno pudiera ofrecer salarios más competitivos. Y varios puestos de profesionales están ya en 5 y 6 mil dólares, y la diferencia entre 5 y 6 mil dólares y 7 y 8, que eran los salarios que tenían muchos de esos empleados de confianza que salían de esa lista, no es gran cosa. O sea, pero se está haciendo un escándalo porque son empleados de confianza, por ninguna otra razón. No, como hay otro escándalo similar de que el gobernador, el problema tiene que resolver el calentamiento global, y dice, el gobernador va a resolver esto con abanicos y con fuentes de agua. Bueno, ¿y qué otra manera hay? O sea, ponerle aire acondicionado a los 10,000 salones que hay en Puerto Rico en 850 escuelas. Claro, y con el gasto que conlleva eso en términos de infraestructura, en términos de equipo, en términos de energía eléctrica, que tendría que cubrirse para... Y a final de cuentas, esa Internet. determinación está en manos de la Junta, no en manos del gobernador. Pero mira, Luis, o sea, tú eres el primero que yo he escuchado en el día de hoy, que eso era, yo iba a hacer lo mismo, a buscar cuál era el presupuesto del Departamento de Educación, en ponerlo en perspectiva en términos de lo que es este gasto versus el presupuesto del Departamento de Educación. Y como tú dices, 0.003%. 3 bicicletas. ¿Sí? O sea, estamos hablando de menos de 0.1%, menos de 0.1%. Después te dan la noticia, 3 empleados de confianza ganan más de 10,000 dólares. Mire, si usted busca de seguro en empleados de carrera dentro del Departamento de Educación, te aseguro que encontrarás muchísimos más de 3 que se ganan 10,000 dólares y no hacen el trabajo que hacen esos empleados de confianza, porque como dice Fernan, muchas veces esos son los empleados que hacen que las cosas pasen, que las cosas se muevan, que los proyectos corran, y que al final del día... Los del compromiso. Exacto, y que al final del día, si no estuviesen ahí, muchos de los proyectos prioritarios de seguro se quedarían estancados y no se moverían por diferentes razones de cómo funciona la burocracia interna de los empleados regulares de cualquier agencia de gobierno. Así que, pues, esto será una noticia de hoy, un día, ya mañana en el ciclo desaparecerá, pero es otra de estas follonetas que ocurren siempre. Y la folloneta. Pero de los abanicos, cuando salen las follonetas, es que en realidad no tienen balas para disparar. Luis, y algo que afecta mucho y que molesta mucho al sector republicano en el Congreso, inclusive me escriben ahora mismo desde Washington, un estratega conservador, me dice, la cantidad de dinero que los contribuyentes americanos pagan en contribuciones que vienen al Departamento de Educación, una cantidad tan grande, y ni siquiera podemos lograr que los estudiantes sean bilingües y salgan dominando el inglés y puedan manejar el inglés y utilizarlo como tan importante es poder dominar el español y el inglés a perfección, que un buen profesional mínimo debería tener eso. Bueno, la cuestión es que estamos picando por el hoyo. Cuando ustedes ven que están raspando el pegado con la cuestión de los abanicos, con la cuestión del calentamiento global, o sea, ya ustedes saben que no hay argumento, y por esa razón el Partido Popular está como está. O sea, no se miran ellos mismos, todavía andan por ahí llorando que si le robaron la elección demócrata, irregularidades. ¿Saben lo que va a pasar? Con una pela. Llévenlo al DNC y van a coger otra paliza más. Se las van a desestimar todas. Pero... Tan como Natal llorando después de una pela que hubo fraude. Por eso es que no paren más que eso. No pueden ofrecer ideas, no pueden ofrecer una vía a la descolonización, no tienen nada más que jorobar y buscarse estos temas como si fueran la gran cosa. Y yo se los digo, tal como se los dije, cuando Domenech radicó la impugnación de la elección demócrata del 20, ponchado en todas las bases, tomó año y medio, ponchado, ni una sola ganó en el DNC. Pero esas cosas, pues, hay que cogerlas. Y este es el único programa que las va a virar patas arriba. Así que no pierdan el tiempo, dedíquense a las noticias que tienen impacto, como la situación de los viejos, como la situación de cómo acabamos con el adoctrinamiento ideológico en las escuelas, cómo sacamos a los políticos de las escuelas,
cómo vamos a mejorar y a enseñar valores y todo lo que podamos enseñar, civismo en las escuelas, cómo vamos a mejorar la enseñanza del inglés, pero ni para los guardias, ni para los guardias. Eso me trae a otro tema, que es precisamente, en Puerto Rico se gastan 54 millones por cuatrienio en el olimpismo y las federaciones. Bueno, pues aquí hay otro tema, esto lo sacó Vázquez Muñiz. Resulta que en la Federación de Voleibol de Puerto Rico apoya ahora y festeja que el técnico de la selección femenina de voleibol, Fernán Morales, que es el hijo del el inmortal Quijote Morales, vaya y se haya aceptado una oferta para ser el técnico de la selección de voleibol de Corea del Sur. Excelente. Excelente, brutal. Excelente, tremendo. Pero ¿qué pasa? Esa es la misma federación que recibe fondos del pueblo de Puerto Rico, que se opuso y obstruyó cuando el voleibolista Gabriel García Fernández, ¿ustedes se acuerdan? Decidió y aceptó la oportunidad de ir a jugar con la selección de Estados Unidos. Que es nuestro equipo. Montaron un lío, todo lo que da. Era un jugador de la NCAA, ¿ok? Y era profesional en Italia. Y de hecho es un profesional. Y fue reclutado por la selección de Estados Unidos y montaron un lío. Yo le voy a decir una cosa. Si yo fuera el gobernador de Puerto Rico, yo llamaba a Sara Rosario y le decía: Sara, yo te quiero mucho, te vamos a seguir apoyando, pero ¿sabes qué? Estas poca vergüenza no más. Me tienes que emitir una resolución que ninguna de tus federaciones y el Comité Olímpico de Puerto Rico jamás impedirá que ningún atleta puertorriqueño pueda ejercer su derecho de jugar o bajo bandera americana o bajo bandera de Puerto Rico. Nunca más, si no, ni un chavo. Y ya está. Muy bueno. En ese momento, Sara Rosario acaba con el problema, se los garantizo. Pero hay que darse a respetar. No sé qué ustedes piensen. Yo soy fanático del voleibol y estas cosas me enervan. Mira, Luis, le envío un saludo a Héctor Vázquez Muñiz, que yo estoy seguro que nos escucha. ¡Llévatela, viento! Y me parece tremendo que haya traído a la discusión pública esta doble vara que existe, ¿verdad?, dentro de la Federación de Voleibol, que cuando se trata de representar a los Estados Unidos, como tiene derecho cualquier atleta profesional, no, cualquier atleta profesional que sea ciudadano americano y que pueda cumplir con los requisitos para representar a un equipo que, aunque en su camisa o camiseta puede decir Puerto Rico o puede decir Estados Unidos, al final del día esas son federaciones privadas. Y el Comité Olímpico, tanto de Puerto Rico como el Comité Olímpico de los Estados Unidos, es un ente privado. Y y para mí, cualquier atleta puede determinar mejorar su calidad como profesional y su futuro dentro de cualquier deporte, decidiendo representar a cualquiera de las dos federaciones. Punto. Y ya está. Y al o sea, final ninguna del día, entidad que reciba fondos del pueblo de Puerto Rico puede discriminar contra sus atletas por el hecho de que hayan decidido jugar por bandera americana. Luis, al final porque del así día, como no lo hicieron con Fernando Morales, cuando fue y decidió ir a ser el técnico de Corea, no lo pueden hacer tampoco con Gabriel García Pero Fernández. lo que pasa, Luis, es que al final del día estos son ataques puramente ideológicos, Políticos. que Claro, como es Estados Unidos, pues no, es una traición a Puerto Rico, bla, bla, bla. Vas a dirigir a Corea del Sur. No hay ningún problema, tremendo. Wow, eso es otro tremendo país, orgullo patrio. te felicito, Fernando, está de lo más bien. O sea que al final del día es un asunto puramente ideológico, dependiendo de que si van a decidir Y la manera de Estados Unidos resolverse o a cualquier otra es dándose a respetar, es diciendo ni un centavo a ninguna federación que impida derechos civiles de los puertorriqueños, Mira, de los Luis, atletas puertorriqueños. Yo emplazo a la Asamblea Legislativa, que le encanta citar a la gente
para celebrar vistas públicas e investigar irregularidades Y estupideces. a que citen al personal del Comité Olímpico de Puerto Rico, a toda la directiva, para que expliquen por qué con fondos públicos se está dando trato discriminatorio, porque toda entidad que recibe fondos públicos del gobierno de Puerto Rico, inclusive aquellas compañías que le vayan a prestar servicios y firman contratos con el gobierno, tienen que firmar una cláusula de no discrimen. O sea, eso siempre tiene que estar ahí, en acuerdos colaborativos con el gobierno. Eso se requiere por ley. Y entonces, tú estás permitiendo que si una persona decide jugar bajo la bandera, que es nuestra también, la estadounidense, lo vas a tratar como un traidor y le vas a despedazar la reputación dentro de su federación deportiva, pero entonces no lo haces cuando otras personas deciden hacer lo mismo para otros países. Eso para mí es trato discriminatorio. Pues que lo hagan, que lo investiguen, que no lo hacen. Pero no lo van a hacer porque... Bueno. Tenemos muchos temas todavía que cubrir. El discrimen es para un ladito, pero para el otro no. Vamos a hablar un poquitito de la difamación de el león fiscalizador contra Pablito Colón, y va a tener que pagar, y las consecuencias, lo que eso implica en términos legales. Vamos a hablar del PIB oponiéndose a la liberación para que nos zafemos de las cadenas de la permisología. Vamos a hablar del llovecito que hizo el vocero, socavando la confianza en el sistema electoral, y de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos dándole mano libre al estado de Texas para arrestar y deportar migrantes. Todo eso cuando regresé hoy fue de Estados Unidos 7-2. Estaba en el disenso Sotomayor y la juez Ketanji. Esencialmente lo que determina es que hay una ley que aprobó Texas, que el gobernador firmó, que permite que los policías y los state troopers del estado de Texas arresten en la frontera o en cualquier lugar del estado de Texas a inmigrantes que llegaron indocumentados, los llamados ilegales, que están ilegalmente en el país, y que los deporten. Esa decisión prácticamente nos indica que ante el desmadre que hay en la frontera bajo Biden, los estados tienen derecho a proteger su integridad territorial y su propia soberanía como estado, y protegerse y también procesar o llevarlo. ¿Cómo los van a hacer? Yo no lo sé. El gobernador del estado de Florida, DeSantis, cogió 20 millones de pesos y los asignó para rentar aviones y enviarlos de Florida a Massachusetts. Esta vez no hay ninguna razón por la cual no se las pueden enviar para Venezuela, para Colombia, siempre y cuando lleguen a eso. Así es, tienen mano libre. Imagínense que el gobernador hiciera eso con nuestros hermanos dominicanos que entran en Yola. ¿Qué revolución se formaría aquí? Cójalo el que quiera. Luis, empiezo. Sí, dime. Yo quiero atribuirme el privilegio personal de ser primero que comenta. Adelante, sí, porque verdad es, tú eres abogado de inmigración. Parte de mis habichuelas vienen de esa práctica y mira, esto es pura política. Arizona lo hizo hace casi 15 años atrás, inclusive la Corte Suprema resolvió que el estado de Arizona no tenía la capacidad en derecho y bajo la Constitución de los Estados Unidos para aprobar leyes que criminalizaban la presencia de personas que estaban indocumentadas en el estado de Arizona, o para darle poder a agentes de ley y orden del estado de Arizona, socolor de autoridad de la ley de inmigración, a detener extranjeros y a ponerlos en procesos para que se logre deportarlos. Yo honestamente no sé por dónde va a salir el tiro en este caso. Lo que hizo la Corte Suprema fue que dejó la ley, o por lo menos permitió que la ley se aplicara en lo que el tribunal del quinto circuito resolvía unos asuntos que parece que se habían quedado pendientes. No tuve la oportunidad de revisar el tracto completo del caso, pero lo que te puedo decir es que la ley de inmigración es bien clara sobre que la única manera que un agente de ley y orden estatal puede
activamente hacer valer las leyes de inmigración de los Estados Unidos es si se firma un convenio entre la Autoridad de Ley y Orden Estatal y el Departamento de Seguridad Nacional Federal. Y hay un proceso y hay una reglamentación bastante específica para eso. Los estados no lo pueden hacer por voluntad propia. Y yo entiendo que por virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, no debería darse paso a que esta ley pueda estar vigente. Yo no sé, pues qué fue lo que escribió la mayoría que votó en contra de suspender la vigencia de la ley. Pero sé que hicieron unas expresiones, pero yo entiendo que en estricto derecho el reto que está presentando la administración de Biden a esta ley va a ser el resultado va a ser el mismo que fue contra Arizona y otros lugares que han aprobado leyes que buscan criminalizar violaciones criminalizar a nivel estatal violaciones de ley federal de inmigración. ¿Y de dónde viene todo esto? Y con esto cierro. La Constitución le reserva ese poder al Congreso. La Constitución de los Estados Unidos dice que el Congreso aprobará una ley uniforme de naturalización. De ahí es que emana el poder para regular la inmigración y eso no es de los estados. Bueno, eso con una Corte Suprema conservadora eso es difícil porque van obviamente a darle lo que se llama states' rights. Está obvio en esa opinión, pero ustedes dicen. No, definitivo, y aquí lo que tenemos que ver en perspectiva es que el tema migratorio es un tema de muchos años, que el Partido Demócrata lo utiliza cada 4 años como parte de su plan eleccionario para ganar elecciones, por lo mismo que estaba la primera dama el domingo aquí, en la base, hablándole prácticamente a los puertorriqueños que votan en los estados, los de aquí no votan. Este tema migratorio no se está atendiendo como debe ser, no se han podido sentar a llegar a acuerdos y la realidad es que estados como Texas son los que sufren las consecuencias y cuando vemos las cosas que pasan con migrantes que llegan y luego matan a personas, todo este caso del venezolano que ha impactado tanto que en el mensaje de estado de Biden se repetía todo el tiempo el que se mencionara el nombre de la víctima. Es lo que causa pues que haya tanto malestar y yo entiendo al gobernador Abbott en Texas como a los demás estados fronterizos que son los que día a día tienen el problema versus la politiquería que el Partido Demócrata trae, que se viste de ovejita ante el migrante y que es promigrante, pero la realidad es que cuando se los llevan en avión o en guagua y se los ponen en sus estados y se los ponen frente a su residencia, se vuelven locos y hasta meten la Guardia Nacional para sacarlos, porque la realidad es que no los quieren, los utilizan a los afroamericanos, igual que al migrante, igual que al latino, lo utilizan para fines políticos partidistas y la realidad es que el partido que más representa al latino, y por eso en la Florida es tan obvio como se volcan votando republicano y conservador, es el Partido Republicano. Bueno, Javier. Mira, lo que plantea Fernán ciertamente es la regla general, ¿no? Cuando se trata de asuntos de inmigración. El caso de Texas, lo que el gobernador levantó es un argumento bastante novel, basado en la Constitución Federal, de que hay algún tipo de invasión de parte de los migrantes y que el gobierno federal pues no está haciendo su trabajo correctamente en términos de lo que es la seguridad en la frontera y de no permitir el paso indiscriminado por ahí de todo el que quiera entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Así que no he visto nada sobre la decisión interlocutoria emitida por el Tribunal Supremo, ¿verdad? Denegando, me imagino que algún tipo de injunction. Y el caso me imagino que pues cogerá su curso entonces ahora por los tribunales y llegará en algún momento al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo emita una determinación ya en los méritos del caso. Así que yo creo que es algo a mirar. Ciertamente es un argumento novel que se está haciendo. El asunto de la inmigración, pues obviamente los republicanos lo están utilizando efectivamente en términos de un mensaje de campaña que están llevando, de que Biden y los demócratas están dejando la migración indiscriminada, ¿sabe? Por ahí, y que lo quieren hacer para entonces tener más votantes en noviembre, con lo que
o sea, con las leyes, ¿verdad? Que muchas de ellas no exigen un ID para votar y otras cosas, no significa que los argumentos son ciertos o que todo lo que dicen los republicanos es cierto, pero sí Correcto. es uno de los asuntos de campaña que han identificado y que están empujando fuertemente de camino a las elecciones de noviembre. Yo lo he discutido muchas veces esto aquí en el panel y fuera del aire. Yo soy de los que pienso que los Estados Unidos necesitan una reforma migratoria donde la inmigración legal se aumenten significativamente las cuotas para permitir la entrada legal de inmigrantes, estén en el sistema, puedan trabajar, puedan pagar sus impuestos. Y la realidad es que con el tema ahora mismo de la natalidad, que por primera vez en el último censo en los Estados Unidos se redujo lo que era el trend de aumento poblacional, no está como en Puerto Rico que ya estamos básicamente Aquí en es crisis. negativo. Aquí estamos en negativo, allá todavía está creciendo, pero a un ritmo mucho menor del que estuvo en el pasado. Me parece que hace todo el sentido del mundo, pero al ser un issue, un hot button issue, Hay que cerrar pues la los frontera. hay los que cerrar la demócratas y los frontera. republicanos no se van a poner de acuerdo en O eso. sea, es que es bien, vamos, en términos bien sencillos, a los republicanos les conviene que esté esta crisis porque es un punto en el cual históricamente han atraído votantes. O sea, por un sinnúmero de razones. Yo, por eso, no me sentí sorprendido cuando se envió a la Cámara de Representantes un proyecto aprobado en el Senado, un proyecto bipartita para asignarle más fondos a la frontera y tratar de al menos remediar en algo esto, y la Cámara dijo que no, porque al Partido Republicano no le conviene que se resuelva y no quieren que se resuelva. Para muestra un botón, bajo 4 años de Trump, ¿qué hizo Trump? Trump dejó en huesos el sistema de inmigración de los Estados Unidos, le quitó recursos, añadió un montón de restricciones por medio de acción ejecutiva, orden ejecutiva, para que los procesos se movieran más lentos. Al no asignarle más recursos y hacerlo más complicado todavía, el sistema se acabó de desbaratar. O sea, tú meterte en el sistema de inmigración, aunque sea para pedir un ID, tienes que esperar 4 años. O sea, ¿a qué responde eso? A que no tienen los recursos, no tienen el personal, pero tampoco tienen el apoyo de los políticos de Washington, que han cogido este tema a modo de relajo, como un balón político. Pero Fernando, el Y problema yo se lo es- atribuyo principalmente a los republicanos, porque los demócratas en un sinnúmero de ocasiones, históricamente, han tratado de resolver este problema. Desde que Barack Obama era presidente y había un buen proyecto para hacer una reforma migratoria, que también fortalecía la frontera, no. O sea, pues hermano, no vamos a poder resolver problemas si las partes no se quieren hablar porque a una no le conviene que se resuelva y a la otra que sí. Es que hay que cerrar las fronteras, y el problema es que tanto Barack Obama como Biden vienen con leyes y vienen con soluciones perfumadas, pero con muchos trucos escondidos, como han hecho en otros proyectos, que lamentablemente, aunque parecen verse bonitos, las consecuencias no son buenas y no se pueden aceptar. Es muy fácil tirar un proyecto con un poquito de perfume que huela bien, pero al final en la cola trae una ristra de cosas que tendrían unas consecuencias nefastas. Yo creo que hay que ya sentarse y hacer una reforma real, no mirando un beneficio político de nadie, sino el beneficio de la nación, y lo ideal es cerrar la frontera. Hay que cerrar la frontera, hay que protegerla como en todos los países del mundo. Mira, Claro. si se va a reformar, que sea una reforma realista, Correcto. con los recursos, porque esa es otra. O sea, al Servicio de Inmigración se le han atribuido un Y con sinnúmero de consecuencias. responsabilidades por reglamentación y por ley que no pueden cumplir, tampoco. O sea, en Washington tampoco le quieren dar los chavos. Pues nada, pero tema complejo. Sí, No, me no, imagino esto que- es todo un tema para traigo días. me imagino que tiene otro otra de los cosa por temas. ahí. Vamos a ir a la historia del vocero hoy. Abogan por fortalecer la confianza en el voto. Hello. O sea, La si píldora. hay algo que está super vigilado por 6 partidos y 28,000 ojos, es el sistema en el voto. Debaten sobre la seguridad del voto adelantado. Luego, oigan esto, luego del arresto de 4 empleados del servicio postal
que no entregaron a tiempo las papeletas. O sea, 4 tipos en el correo que aguantaron las papeletas y nada tenían que ver con el sistema electoral. Entonces ahora, y el problema con esto es que estos reclamos viciosos de irregularidades sobre el voto encamado, sobre el voto por correo, los endosos fatulos, los donativos, esto lo que hace es destruir la credibilidad en el sistema democrático. Correcto. Que no está bajo ataque y que es íntegro completamente, porque es el sistema más vigilado de todo lo que hay. Esa es la línea editorial del vocero, señor. Mira la ridiculez de esta noticia hoy. Esto surge a raíz del arresto de estos 4 carteros, ¿verdad? Empleados del servicio postal, que como bien tú dices, nada tienen que ver con la Comisión Estatal de Elecciones, nada tenían que ver con ninguno de los partidos políticos, especialmente el PNP, porque esto era una elección interna del PNP para sustituir un escaño en el Senado. En San Juan. En San Juan. Y mira lo ridículo de esto, que es el PNP, su comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo, la que se percata y la que informa a la Comisión Estatal de Elecciones sobre las posibles irregularidades que ocurrieron aquí, de que no llegaron estas papeletas. Y el senador que ganó fue el otro que levantó también el problema. Y entonces se hace referido a las autoridades federales. Eso culmina con un arresto de estos 4 individuos que se alega que voluntariamente no, que intencionalmente aguantaron esas papeletas, no hicieron su trabajo, por la razón que sea. No había conspiración. Puede que sea una razón ideológica de que esto es una elección del PNP y yo no soy PNP y yo voy aquí no voy a hacer mi trabajo ni voy a hacer esto, la razón que sea. Pero eso es lo que trae la discusión. Y en vez de decir que eso debe dar más confianza en que los procesos se van a llevar a cabo conforme a la ley. ¿Por qué? Porque el gobierno federal está enviando un mensaje a cualquier otro funcionario que desee traquetear con las elecciones de que no lo hagan porque van a terminar arrestados. O sea que para mí es al revés. Esto debe traer más confianza en el proceso de que las cosas se van a hacer bien, porque si no lo haces bien, hay un disuasivo allá, porque el gobierno federal va a estar velándote y te va a poder arrestar por esto. Pero entonces traen a estos expertos que vienen aquí en este artículo del vocero a decir lo contrario. No, que si esto arroja sombras sobre el proceso. O sea, un proceso que era interno del partido, que el partido lleva la queja, que se hace referido a los federales, que culmine un arresto de funcionarios que no eran de la comisión, que no eran del partido, que no tenían nada que ver y que decidieron traquetear por sus propios pantalones. Pues no, eso no es positivo de que se haya llevado a cabo y se haya traído a la justicia en ese sentido. No, y algo importante aquí es como dijo Luis, es nuestro sistema electoral. Ahora mismo mínimo hay 3 personas, normalmente deben ser 5, hay 5 llaves, hay 5 personas con 2 ojos cada uno y se basa en desconfianza, cada uno desconfiando de los otros. Ahora, parece que a estos grupos lo que les gustaría es que nuestras elecciones fueran como las de Rusia, donde un policía se mete en la caseta y si tú no votas por Putin, que es el que aparece en los 4 ballots, en todos él es el único candidato, y si no votas por ese que es el único, te sacan a patadas y te llevan a la cárcel. Parece que ese es el sistema, o el que tiene Maduro, donde la candidata que va a ganar no puede correr, o como los de Cuba, pues donde Miguel Díaz-Canel decide quiénes son los candidatos que pueden correr. Partido único. Eso parece que es lo que ellos quisieran, porque son todos así de izquierda radical. La nota, dime, para pasar a otro tema. La nota le dedicó 2-3 párrafos al comentario de una académica de la Universidad de Puerto Rico y un parrafito al comentario de Garriga Picó. ¿Sabes? De que básicamente él decía, ¿cómo es? Una paloma no te hace el verano. No hace verano. ¿Cómo que tú dices? Una golondrina. Sí, una golondrina no hace verano. No hace verano. O sea, inclusive, si no recuerdo mal, entiendo que la investigación empezó por un señalamiento que hizo la oficina comisionada del PNP. Aquí me corrían si Vanessa misma directo lo que dijo o sea, Javier. que no es que el PNP estaba buscando traquetear. O sea, nada que ver. Quien lo levanta es el PNP. De cómo la prensa puertorriqueña va implotando la democracia puertorriqueña. O sea, cuando Qué tú lástima. cuestionas lo más sagrado que había en la democracia, que es la integridad del voto, y copias, asumes lo que es
las alegaciones de Victoria Ciudadana o las loqueras de Batia el sábado, obviamente tú estás creando las bases para nunca aceptar un resultado electoral. Ya está, es un trompismo lo que están haciendo. Siempre que pierdes es fraude. Si yo pierdo, aquí va a haber un baño de sangre completamente, porque me la jobaron. Bueno, pues andan con el cuento de me la jobaron, pero eso socava los cimientos de la democracia. Les tengo otra noticia, esta es legal. El león fiscalizador perdió un caso por difamación, por barbaridades que dijo de cuando no era político el abogado Pablo, ¿cómo se llama él? Dios mío, Pablo Colón. Pablo Colón, en Cuando Ponce. salía con la doctora Polo allá en Florida. Prácticamente, aquí lo interesante es que desde el caso de la mucama, aquí el Supremo ha venido diciendo mucho cuidado con lo que tú dices. Esto no es libertinaje. Tú puedes criticar a un político lo que te dé la gana, decirle lo que te dé la gana, pero hello, ciudadanos particulares, be careful. Y aún con políticos, tú no puedes alegar que se robaron el Niágara, sino se lo robaron. Todo eso tiene que venir. Eso está ahí. Así que cójanlo ustedes. Vamos a ver qué están comentando ustedes. Adelante. Mira, a pesar de que cuando yo leo una noticia y dice el león fiscalizador, yo cierro la noticia y no la leo. No es noticia. Para mí, yo, cualquier cosa... Mira, Gugu Dada, tengo al aire, mi nieta me llama de 7 meses. Entonces la tengo en aquí, FaceTime, y está volviéndose loca porque está viendo a su abuelo, ¿viste? Está la primera vez. O sea, que tú también estás en la campaña de Gugu Dada. Yo estoy en la campaña del Gugu Dada hace tiempo. Yo adoro los bebés. Amén. Sí, señor. Javier, sí, eso si del pudiera león amamantarlos, es como también los Eliezer Molina. amamantaba. Sí, es el mismo efecto que... Eliezer Molina, es lo mismo. El mismo efecto que tiene Eliezer Molina. Ya The sabes. same Así you know. que Pero... ya mismo te llamo, Elena, ya mismo. Bye. Vio a su abuelo, está culeca. Está bueno No, es eso, una Luis. chulería. Tú sabes, el sábado, de esas cosas, yo ni sabía, o sea, ni me acordaba cuando se hicieron los pasajes en diciembre, o en noviembre, que había una elección Iba a demócrata. coincidir. Por lo tanto, el sábado era el bautismo de mi nieta. Y entonces venimos lo más contentos y para colmo los colmos, pues está la elección de los demócratas a todo lo que hay. Por supuesto, yo me Bueno, dediqué mucho para celebrar. a Doble las cosas fiesta. fundamentales, que es a lo que es el bautismo de la nieta. Y mi hijo, pues, se defendió bastante bien por allá, pero no le vimos hasta después. Y entonces todos los hermanos fueron para allá, todas las hermanas, todo el mundo salió para allá corriendo. Es que, para que ustedes vean lo que son las cosas esenciales de la vida. Aquí se le olvidó a mi hija que yo trabajo ahora de 5 a 7 y me pone a la chiquita a llamarme. Oye, bueno, ¿qué les voy a decir? Estoy enamorado. ¿Y qué les voy a decir? No, oye. Siga disfrutándola, eso es todo. Es así. Eso está muy Pues bueno. mi Está gente, mejor lo hablar de el eso. león, Mira, el león está y mejor- Volviendo al león. Está mejor hablar eso que del león. Mira, Sí, pero esto es Pero una voy- cuestión pero voy- de que tanto el León como Molina que se aguanten la lengua con los que dicen las barbaridades que se inventan, que los Cuando tribunales llegan a los los van a volar tribunales en se quedan pedazos, calladitos. en pedazos. mira, pero me Sí. parece, me parece que es positivo que los tribunales estén enviando este mensaje y que sigan, ¿verdad? Y si hay estos casos así que son claros donde Frívolos. son mentiras frívolas y que no hay ningún tipo de evidencia de que había ni siquiera una pizca de que fuera real y que lo tiran ahí porque simplemente son unos difamadores, pues los tribunales tienen que seguir enviando ese mensaje porque no puede ser que por ahí, por simplemente ser un político o ser figura pública, sea un free for all. Que hay un estándar que es más laxo, sí, pero no puede ser tampoco que puedan hablar lo que sea sin que tengan ninguna base fáctica. Bueno, yo lo que les digo es a esos locos que se paran a decir barbaridades, asesórense bien. Asesórense bien porque el derecho ha cambiado diametralmente.
y va a seguir cambiando en la medida en que haya una Corte Suprema Nacional más conservadora, no va a haber tolerancia para este tipo de cosas. Se los voy diciendo y con eso, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Oye, Luis, Gracias. me Dime. sale una nota que Texas es el estado número 1 en manufactura de semiconductores. Buena noticia. Mira, ya, Bueno, antes no que, solamente eso, Florida es ¿También? el tercer estado. Mira, y son antes que estados que cierre. tienen unas economías liberadas completamente. antes que cierre, los populares todavía hoy, martes, ¿Los a qué, las los qué? 6:50 de la tarde, todavía están por ahí llorando en programas de que le robaron la elección del ¿A quién le roban una elección cuando es una pela? Ay, Por eso, Natal, perdón. Solamente a los populares. Martes 6:52 p.m. todavía están llorando. Todavía andan. Por eso te digo. Mientras ¿por qué? consigan micrófonos Te voy que a se los explicar abran. por qué. Eso tiene una razón. Porque tienen que desviar la atención. Porque el efecto, lo que se llama la óptica, de que le han tumbado a su gran esperanza blanca y que obviamente metieron las patas a tajón, tienen que de alguna manera distraer la atención pública porque las noticias son terribles para el Partido Popular. Y la gente sabe más que eso, por más que lo protejan en la prensa, la gente sabe más que eso. Pues gracias a Javi, gracias a Fernán y también gracias a Alan. Mi amigo, gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Regresamos mañana a las 5 de la tarde con Garriga Picó y Gregorio Gartúa.